una organización que existe en los Estados Unidos que se llama la Orden Dependiente de las Almas Verdaderamente Mansas y Tímidas. Sus siglas en inglés forman un acróstico que significa paradójicamente felpudos. Los felpudos, entre comillas, tienen un emblema oficial que es una luz amarilla y su lema dice: los mansos heredarán la tierra si los demás están de acuerdo. Creemos que a menudo la mansedumbre no es de las cualidades cristianas más deseadas o más pedidas al Señor en oración, y creemos que la razón principal es porque se tiene una idea equivocada o errónea de qué es ser manso. Lo importante que debemos entender o comenzar a entender en esta noche es que cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, dijo ahí en Mateo 5:5, justamente: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y la realidad es que, a diferencia de lo que pregona esta organización de la que les hablaba recién, cuando hablemos hoy de ser manso, como lo fue Jesús, no estamos queriendo decir ser una especie de felpudo humano, esto es, una persona débil, ni tampoco, como decían algunos comentaristas bíblicos, creer que se trata de personas cuya columna vertebral es de goma, entonces se dobla ante cualquier tipo de brisa o presión. Ser manso, según lo establece la palabra de Dios, como un rasgo de un discípulo de Cristo, de un verdadero cristiano, tampoco significa ser alguien pasivo, alguien que frente a la maldad sufrida o la injusticia solamente tiende a cruzarse de brazos y pensar de que no tiene nada más que hacer. En realidad, queremos respondernos en primer lugar entonces en esta noche: ¿qué es entonces esa mansedumbre a la que Jesús calificó de dichosa o bienaventurada para aquellos que la manifiestan en su vida diaria? Y lo primero que debemos dejar en claro, y a ustedes ya les viene a la mente quizás de recordar el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, que cuando se habla del fruto del Espíritu, uno de esos, si me permiten la expresión, uno de esos gajos que constituyen la manifestación, o sea, el fruto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, es la mansedumbre. Entonces, más allá de dejar en claro eso, tenemos que decir o aclarar que la mansedumbre es una actitud del discípulo de Cristo, del cristiano, pero es una actitud frente a Dios, básicamente. Es el que es manso por lo que Dios establece en su palabra. El verdadero discípulo de Jesús, que es manso, es el que tiene una actitud de fe y de esperanza frente a Dios. Y lo otro importante que debemos dejar en claro respecto a lo que es ser manso es que es una actitud que se va a manifestar especialmente en contextos difíciles, en contextos complicados, en contextos en los que usted o yo podemos recibir algún tipo de agresión, hostilidad, o sufrir injusticia, opresión o privación. Repetimos entonces: la mansedumbre es una actitud del discípulo de Jesús para con Dios. Es una actitud de fe, es una actitud de esperanza que se va a manifestar y que está diseñada para ser usada en tiempos negativos de agresión y de sufrimiento.
fe y esperanza que se manifiesta en que los mansos, en las circunstancias que les toca sufrir, no se resienten y por ende tampoco reaccionan ni con violencia, ni venganza, ni queriendo devolver la maldad ante la adversidad, la violencia y la agresión. ¿Saben por qué? Porque creen que todo lo que están viviendo sigue siendo efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para sus vidas. De tal modo que toleran las agresiones de los hombres, soportan las acusaciones, creyendo que Dios finalmente, por un lado, va a usar todo eso para nuestro bien espiritual. Y lo segundo, Él va a ser quien va a hacer justicia a nuestro favor. Y si como discípulos de Jesús queremos ser semejantes a aquel de quien decimos seguir, no podemos desatender el hecho espiritual de que la mansedumbre es uno de los principales rasgos que identifican a nuestro Señor Jesús. Fíjense si no, dice Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. O Mateo 25:5, cuando se anunciaba la entrada de Jesús ahí a Jerusalén, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, como manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El manso es aquel que refleja el carácter de Cristo en su vida cotidiana. Pero debemos dejar en claro también el contexto en el que se ha de manifestar la mansedumbre. Y es un contexto, repetimos, de maldad, de agresión y por ende de pecado. No vamos, si me permiten la idea, no vamos a necesitar la mansedumbre cuando estemos en los cielos con cuerpos glorificados y sin presencia de pecado. La mansedumbre es algo para este tiempo, para este mundo, en el cual la maldad se está manifestando cada día que pasa en formas más diversas y dañinas. Pero en especial la palabra de Dios nos habla de ocasiones particulares en las que Dios va a esperar que manifestemos mansedumbre. La mayoría de los comentaristas bíblicos reconocen que esta bienaventuranza de Jesús, de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, de Mateo 5:5, es un reflejo del Salmo 37. Porque es más, el Salmo 37, en su versículo 11, en la primera parte, va a decir casi lo mismo. Pero los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Casi las mismas palabras que le escuchamos a Jesús en su bienaventuranza. Y muchos comentaristas consideran que todo el Salmo 37 sería el mejor comentario y desarrollo de la bienaventuranza que Jesús expresa en Mateo 5:5. Y si ustedes me acompañan por un momento al Salmo 37, si luego en sus casas los leen con más detenimiento, van a ver que este salmo se divide en dos grandes secciones. La primera sección va del versículo 1 al 11 y la segunda va del 12 al 36. Y en cada una de estas dos secciones vamos a percibir que el salmista se encuentra frente a una situación o circunstancia diferente una de otra. Pero en las dos situaciones, la de los versículos 1 al 11 y la del 12 al 36 del Salmo 37, son circunstancias en las que Dios anima al salmista a soportarlas con mansedumbre. Miramos la primera.
Si ustedes prestan atención a los versículos 1 al 11 y luego en sus casas los leen con detenimiento, se van a dar cuenta que esta primera sección nos habla de tiempos de aparente injusticia que estaba sufriendo el salmista. ¿Por qué injusticia? Por la prosperidad de los malvados y la falta de ella en la vida de aquellos que temen a Dios. Y esto parece injusto. Que los que son corruptos, que los que no tienen la ética en cuenta en sus decisiones cotidianas, encima les vaya bien. Y a uno que trata de hacer las cosas como a Dios le agrada, le vaya mal. Fíjense, si no, dice el Salmo 37, el versículo 1, no te impacientes, no pierdas la calma a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Obviamente uno no va a tener envidia de alguien que le está yendo mal. Ya no es sano tener envidia, pero es natural tener envidia de alguien que le sale todas, que le va todo bien. Y acá Dios anima al salmista a no tener una alteración en su ánimo, a no tener bronca o envidia por estos malhechores que le van bien. Por un lado eso, pero si ustedes van al versículo 7 de este mismo Salmo 37, leen, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. O sea, es sinónimo acá, el que prospera y al mismo tiempo está haciendo lo malo. Ambos pasajes nos muestran que el bienestar y la prosperidad de las personas malas estaban comenzando a hacer mella, estaban empezando a alterar el ánimo y la paz de aquel que quiere agradar a Dios. Y díganme si alguna vez no nos ha pasado a nosotros. Cuando nos exhiben la prosperidad y el lujo de personas que encima han hecho lo corrupto. Y uno dice, ¿y dónde está Dios que permite esta injusticia? Y ver gente que muere de hambre, que no tiene lo básico para una vida digna, y otros que encima, que no viven vidas justas, les sobra de todo. Entonces, el salmista se estaba empezando a deprimir, a alterar, impacientar frente a esta realidad injusta. Pero miren luego lo que dice el Salmo 37, versículos 3 al 5. No solamente es la prosperidad del malvado, pero fíjense, confía en el Señor, le dice Dios al salmista, o lo anima, y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Pero presten atención al tiempo de los verbos acá. Vivirás seguro, prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Si a mí no me falla la vista, están todos los verbos en futuro. Y si los verbos están en futuro, significa que todavía no lo estaba experimentando el salmista esto. No estaba experimentando el vivir seguro, no estaba experimentando la prosperidad, no estaba experimentando que le conceda los deseos de su corazón, no estaba experimentando nada de lo que Dios le está prometiendo, porque son promesas. Entonces, habla de todo, pero en tiempo futuro, y nos da a entender que la mansedumbre entonces es necesaria, porque no solamente hay una aparente prosperidad en aquellos que están haciendo el mal, sino que también hay falta de ella en la vida de los que quieren agradar a Dios. A partir del Salmo 37, pero el versículo 12, podemos observar que se repite una idea o imagen de amenaza, además de personas malas hacia los que temen a Dios. Fíjense, repasamos, versículo 12. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Versículo 14. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos. ¿Para qué?
para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Versículo 32, los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos. Por lo que podemos reconocer que un segundo tipo de tiempo o situación para desarrollar mansedumbre no es solamente tiempo de aparente injusticia, sino que son tiempos de amenaza. Tiempos de amenaza. El problema de este tipo de circunstancias ya no es, como veíamos recién, el aparente éxito de los que están haciendo las cosas mal, sino que también se suma sus planes amenazantes contra nuestras propias vidas. Y es en esos tiempos de amenaza en los que Dios nos alienta también a desarrollar, a manifestar esa mansedumbre que, repito, es en medio de una circunstancia negativa, una actitud de fe y esperanza respecto a Dios. Usted o yo vamos a ser mansos para con Dios. Pero por si acaso alguien se hubiese ilusionado con la idea de que las agresiones que podemos sufrir como hijos de Dios llegan solo al límite de la amenaza o del peligro potencial, déjeme aclararle que la mansedumbre es la actitud del discípulo para con Dios de fe y esperanza ante la adversidad, la violencia también y la agresión. Justamente ha de manifestarse esa mansedumbre en duros tiempos en que lleguemos a ser ya directamente víctimas de distintos tipos de ataques o agresiones. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo entonces nos muestra que en tercer lugar podemos o debemos manifestar mansedumbre, ya no solamente en tiempos de injusticia, ya no solamente en tiempos de meras amenazas, sino cuando esas amenazas toman forma y se transforman ya en ataques físicos y verbales hacia nuestra persona. Fíjense si no lo que el apóstol Pedro, pensando justamente en Jesús, trataba de hacer pensar a los que le escribía su primer carta. Ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 20 al 23, dice: pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y volvemos a afirmar entonces una verdad importante de este mensaje, y es que la mansedumbre se manifiesta y es para desarrollar en esos contextos en los que la maldad y el pecado comienzan a ser tan evidentes que comienzan también a transformarse en algún tipo de ataque hacia nuestra persona. Ya pasamos de la amenaza, ya no es una amenaza, lamentablemente, ya es una realidad y sufrimos estos tipos de ataques. Pero este pasaje, si nos enfocamos en el versículo 23 de Primera de Pedro 2, ya nos comienza a dar una pista de un aspecto vital, de una parte vital de este mensaje, hermanos, y es cómo podemos ser mansos, cómo podemos, frente a las circunstancias que nos producen actitudes naturalmente contrarias a ser mansos, cómo podemos lograr esa mansedumbre que viene del Espíritu de Dios. Pero volvamos al Salmo 37 para entender esta cuestión clave de cómo ser mansos en estos difíciles momentos de injusticia, amenaza y ataques. Volvamos al Salmo 37, versículos 1 al 3. Si los repasamos, vamos a encontrar
que hay 3 protagonistas en las palabras del salmista. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Primer protagonista. Malhechores es otra manera de referirse a ellos. El segundo protagonista de este relato es el salmista, la persona justa que trata de agradar a Dios y que está viendo a estos malhechores. Segundo. Y el tercero, obviamente, es Dios mismo. Y en estos difíciles o duros momentos de injusticia, de agresión o de amenaza, debemos tener en cuenta que también se van a hallar siempre estos 3 protagonistas. El que nos amenaza o la que nos amenaza, el que nos ataca o la que nos agrede de alguna manera, Dios y nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque el primer consejo para tratar de ser mansos en estas circunstancias tan difíciles es tratar de desenfocarnos del que nos ha agredido y enfocar nuestra atención en Dios mismo. Y este primer consejo surge de comparar justamente lo que no debemos hacer, según el versículo 1, que le dice o lo anima al salmista a no impacientarse, a no tener envidia, como observando cómo le está yendo bien a los malhechores, enfocados en los malhechores. Pero el versículo 3 luego nos anima a todo lo contrario, a confiar en Dios, a hacer el bien con las promesas que siguen a eso. Hoy por la mañana trataba de usar este ejemplo de la televisión que observamos hoy, especialmente cuando uno mira un partido del Mundial. La tecnología hace tal logro que cuando se quiere enfocar a un jugador o a una persona, se enfoca a alguno y aparece nítido y el resto aparece difuso. De tal manera que usted ve claramente la persona que quiere, el que transmite, que usted vea bien nítido, pero el resto no se nota. Bueno, esta es una idea interesante para replicar acá. Enfocarse en Dios. Centrarnos en Dios, en su bondad, en su amor, en sus propósitos. Y desenfocarnos de las personas que están haciendo mal o que nos están tratando de hacer mal. Es de destacar que a pesar de todo lo que se nos dice que hacen y planean las personas malas a lo largo de todo este salmo, ustedes no van a encontrar ninguna acción que Dios le mande al salmista a hacer respecto a aquellos que lo han agredido o están planeando hacerlo. No hay nada. No hay ningún mandato de actuar, de reaccionar, de decir respecto a los que nos están haciendo mal. En todo debemos reconocer de todo este largo salmo. Pero sí, a lo largo de todo el salmo, lo que se nota es una verdad clara e indiscutible, que Dios se encarga de las personas malas e injustas. Por eso nosotros no. Miren lo que dice el Salmo, repasamos partes del Salmo. Salmo 37, pero los versículos 12 al 15. Maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan su espada, tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. 20. Mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Versículos 32 y 33 de este mismo Salmo 37. Espía el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen.
Enfocarnos en Dios, no enfocarnos en el malhechor. Nuestro deber es para con Dios, no para el que nos ha hecho mal. Y creo que hay una vuelta, si me permiten la expresión, más de rosca a esta decisión de distraernos de los que nos han herido y enfocarnos en Dios. Y es el consejo justamente del versículo 4 de este salmo. Deleítate. No solamente ya es enfocarse, deleítate a sí mismo en Jehová. O como dice otra versión, disfruta de la presencia del Señor. ¿En qué contexto? Luego de la agresión, hermanos, tenemos la opción de hacernos mala sangre pensando en el daño que nos han hecho y en quienes lo han cometido. O podemos hacer algo que es mucho más saludable. Saludable en todo el sentido del término, espiritual y físicamente. Enfocarnos en Dios, disfrutar de todo lo que Él representa para nuestras vidas. Eso es alabanza. Lo otro genera amargura, bronca. Esto produce acción de gracias. Pero una vez que a pesar de la injusticia, a pesar de la amenaza, a pesar del ataque directo ya hacia nosotros, somos capaces, por medio del Espíritu Santo de Dios, de desenfocarnos de quienes nos han agredido y poner nuestra atención en Dios. El mismo Salmo 37 nos anima a tomar otras decisiones y actitudes siempre respecto a Dios, que en su conjunto van a constituir justamente ser mansos en la situación difícil. Y esa segunda decisión es decidirnos a confiar en Dios y hacer lo bueno. Por eso en un comienzo dijimos, la mansedumbre es una actitud del cristiano frente a Dios. Es una actitud de fe y una fe que ahora se va a manifestar en que como confío en Dios, me convenzo en Él de hacer lo bueno. Dice el Salmo 37, versículo 3, confía en el Señor y haz lo bueno. Es decir, que mi mansedumbre, esa actitud de confianza en Dios en el tiempo de dificultad se va a manifestar, ¿saben en qué? En que no adhiero a las mismas estrategias y armas de maldad de los que me han agredido, sino que porque confío plenamente en Dios, decido hacer lo que Pablo proponía en Romanos 12:21, y es vencer el mal haciendo el bien. Y en relación con esta segunda decisión que hemos tomado en el tiempo de crisis, de confiar en Dios y hacer lo bueno, se encuentra justamente la tercera decisión, y es la que ya es encomendar nuestro camino a Dios. Dice el versículo 5 del Salmo 37. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Repito, no debemos olvidarnos de ubicar este consejo en el contexto de la provocación que estamos experimentando de alguien que nos está o ha agredido de alguna manera. Por eso, luego de la agresión, tendremos una y otra vez delante nuestro la opción espiritual de poner nuestro camino en las manos de Dios o en la ira y enojo optar por lo que dice la segunda parte del versículo 8, y es excitarnos en manera alguna a hacer lo malo. Repito, el consejo de poner nuestro camino en las manos de Dios, de confiar en Él, no debe ser sacado del contexto en el que está en este salmo. Y ese contexto es el contexto en el que yo estoy sufriendo algún tipo de agresión o provocación a hacer lo malo, a seguir la agenda del enemigo en base a la ira
y al rencor y a la amargura. En ese momento, en ese contexto, es donde Dios nos desafía a encomendar nuestro camino. ¿Qué quiere decir? Nuestras próximas decisiones, nuestros próximos pasos en las manos de Dios. Pero hay un factor fundamental en todo este salmo para que el discípulo de Jesús responda con mansedumbre en un contexto de agresión y de daño y de maldad. Hay un elemento vital para que haya mansedumbre y que se puede ir deduciendo cuando uno lee todo el Salmo. Fíjense cómo comienza el Salmo 37. Comienza con el mandato ¿a qué? A no impacientarse, o sea, a no perder la paciencia. ¿Y cómo finaliza el Salmo? En el versículo 40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué? Porque no perdieron la paciencia, por cuanto en él esperaron. Y este factor fundamental para manifestar mansedumbre, y este es el cuarto consejo justamente, ese elemento es la paciencia en Dios. El saber esperar en Dios y a Dios. No es la paciencia del que simplemente se sienta y se cruza de brazos y bueno, ya en algún momento me va a tocar o ya va a pasar. La paciencia bíblica no es así, es una paciencia activa. Por eso decimos, es una paciencia que se define como esperar en Dios y a Dios. Y usted no puede esperar en Dios y a Dios si no ora a Dios. No va a esperar nada sino. Por eso la paciencia bíblica, que acá fíjense el versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, es ese esperar confiado en que Dios algo va a hacer para revertir todo lo que me está pasando. Al comienzo de este mensaje les dije que el Salmo 37 para muchos es un comentario de Mateo 5:5. Decíamos que 5:5 y Salmo 37:11 dicen casi lo mismo. ¿Y qué es esto? Los mansos heredarán la tierra. Ahora, es de destacar que a lo largo de todo este Salmo 37 uno puede hallar 3 frases sinónimas a ese versículo 11. Fíjense, el versículo 9, segunda parte. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. O sea, si intercambian los que esperan en Jehová por los mansos, se van a dar cuenta que los mansos son los que esperan en Jehová. Versículo 22. Los benditos de él heredarán la tierra. O sea, los mansos son los benditos, los bendecidos por Dios, son los que heredarán la tierra. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra. O sea, el manso es el que encomienda su camino en las manos de Dios, se mantiene en un camino de justicia y por eso ha de heredar la tierra. Y en el versículo 34 están reunidas las 2 frases anteriores que dice, espera en Jehová, guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Heredar la tierra para el israelita, para el hebreo, era, ¿cómo decirlo?, el máximo apetecible en su vida. El poder tener su propia tierra, esa tierra que Dios les había prometido, el tener su propio lugar, el poder gozar de la heredad de Dios. Yo no sé cuál es tu máximo anhelo en la vida, pero el máximo anhelo de Dios para tu vida es que en mansedumbre vos alcances lo que Dios quiere que vos alcances en esta vida. El título que le pusimos al mensaje lo habrán visto y le habrá sonado raro. El que ríe último es el manso.
es porque, más allá de la expresión de que el ríe último ríe mejor, corregimos ese dicho, porque el manso es aquel que por medio de la fe, con la certeza de que con la ayuda de Dios, él puede desenfocarse de lo que los han lastimado, enfocarse en Dios y empezar a disfrutar de todo lo que Dios es. Esa persona que espera en Dios finalmente reirá viendo cómo Dios usa aún la más negativa de las experiencias, el más dañino de los ataques, para bendecir y traer crecimiento a nuestras vidas. Amén. Dice Apocalipsis, y con esto cerramos, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Acá, en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿De quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La perseverancia de los santos se manifiestan en mantener una actitud de justicia en tiempos de injusticia, en tiempos de maldad, en tiempos de corrupción. En fe mantiene una actitud justa y sobre todo una actitud de fe. Lo hacemos porque creemos que Dios va a obrar o va a volver a obrar como ya lo ha hecho alguna vez en nuestras vidas. Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios por unos momentos. Debemos reconocer que no estamos en los cielos, vivimos en un mundo caído, que si bien fue creado por Dios, fue deteriorado por el pecado y por la maldad. Debemos reconocer que en este mundo caído, nosotros vamos a cometer maldad, vamos a hacer pecados y vamos a experimentar la maldad y el pecado de otros. Algunos en forma más fuerte que otros. Pero lo importante que debemos entender es que Dios nos ha capacitado para actuar y reaccionar de la mejor manera en la peor de las circunstancias. Y eso solamente se logra en una actitud de fe y esperanza en Dios en medio de esa circunstancia. Eso es ser manso frente a Dios en medio de las circunstancias. Yo no sé qué circunstancias estás viviendo vos en este momento. Quizás el Señor y vos tienen en claro tus circunstancias familiares, económicas, laborales. Pero Dios te desafía en esta noche a poner tu vida nuevamente en sus manos, a desarrollar mansedumbre en esta circunstancia, a confiar en Él, a esperar en Él y a Él. No ser pasivos. Orar no significa ser pasivos. Orar es ser espiritualmente activos y agresivos a nivel espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón, Señor, por tantas veces que en medio de circunstancias en las que hemos experimentado, sufrido la agresión, la injusticia en nuestras propias vidas o aún en nuestros propios cuerpos, ¿por qué no? No hemos reaccionado como tú has esperado de nosotros, tus hijos. Señor, reconocemos en esta noche que por medio de tu Espíritu Santo tú nos has dado la capacidad para ser mansos, como lo fue tu Hijo, que aún en el peor día de las agresiones que Él sufrió,
Él encomendó su causa en tus manos. Señor, queremos ser como Jesús en este aspecto. Llénanos con tu Santo Espíritu en esta noche. Llénanos, quita de nosotros aquello que impide la llenura de tu Espíritu. Queremos enfrentar en el Espíritu aún la peor de las circunstancias. En el nombre de Jesús.